El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume y colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlo con sus lágrimas. Los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es, una pecadora. Pero Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, respondió él. Un prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios, el otro 50. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le respondió: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza. Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le han sido perdonados. Por eso demuestra mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Después dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron: ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Después Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras, que los ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La semana pasada leíamos el Evangelio de la viuda de Naín y veíamos cómo Jesús recuperaba la vida a ese cuerpo que ya lo habían sacado de su casa y ya iba de camino al cementerio. Y por ahí lo asociamos con algo de San Agustín, de las 3 resurrecciones que había hecho Jesús. Recuerdan, ¿no? La de la hija de Jairo, la del hijo de la viuda de Naín y la de Lázaro, que ya estaba sepultado, y lo asociábamos con el pecado de pensamiento que no sale de la casa, con la hija de Jairo, después de la viuda de Naín, que ya estaba en camino, en ese pecado que ya salió de uno, y el otro es esos malos hábitos, esas costumbres que tenemos ya a vivir mal y en pecado, que son los que ya estaban sepultados y lo asociábamos con Lázaro. Hoy avanzamos un poquito y también seguimos con el tema del pecado, con el perdón, pero sobre todo con el tema del arrepentimiento. Y siempre decimos que es lindo que uno predique de lo que tiene experiencia, y creo que de esto podemos predicar todos, ¿no? Porque si hay algo que todos somos pecadores. Y también, ojalá que seamos también aquellas personas que están siempre dispuestas a pedir perdón a Dios, ¿no? Y también a las personas que hemos ofendido. Así como el amor siempre es una sorpresa, porque en él siempre hay algo que es regalo, el perdón también tiene esa capacidad de asombrarnos. Y eso es una buena noticia, porque muchas veces nos asombramos
del mal, pero pocas veces, a veces nos asombramos del bien y tendríamos que estar más asombrados al bien que al mal. Y lo que más impresiona y asombra, en la primera lectura veíamos, ustedes recuerdan, ese pecado de David. David tenía varias mujeres, porque los reyes en esa época podían tener, bueno, las personas pueden tener muchas mujeres, pero resulta que una vez paseando arriba de su palacio, ve en el patio de Urías, ve a su esposa Betsabé, la ve ahí y se enamoró David, y quedó mal, y bueno, pasó, porque tenía que pasar, la infidelidad, y después había que justificar ese pecado, porque resulta que Betsabé había quedado embarazada. Entonces mandó a llamar a Urías, que estaba en combate, en frente de guerra, y le dice: anda a tu casa, como diciendo: anda, que pase algo, por lo menos van a creer que es tuyo el hijo que estás esperando, ¿no? Pero Urías, fiel a sus compañeros que estaban en combate, no quiso entrar a la casa, se quedó en la puerta, decía, y comentaba esto a David. Entonces David manda a los generales, bueno, a los jefes, que lo pongan en frente de batalla y lo dejen solo. Por supuesto que el pobre Urías terminó muerto, ¿no? Y entonces el profeta Natán le hace ver ese pecado, ¿no? Y le pone una palabra que es que está antes de la primera lectura de hoy, ¿no? Un hombre que tenía muchas ovejas, resulta que viene un invitado, y al lado de su casa había un hombre que tenía una sola ovejita, que la trataba hasta como hija, que comía con él, todo, tenía como compañero, como mascota, podemos decir que tenía su ovejita. Pero el hombre al recibir un invitado, el hombre que tenía muchas ovejas, al recibir un invitado no quiso matar una de sus ovejas y mató la del vecino, ¿no? Entonces, cuando le cuenta esto al rey Natán, el profeta, al rey David, dice: a ese hombre hay que matarlo y ese hombre tiene que pagar 4 veces más. Ese sos vos, le dice Natán, ese sos vos. Vos fuiste a tomar la esposa de tu vecino, vos cometiste esa infidelidad, vos estás en ese pecado, ¿no? Y bueno, entonces dice: tu familia va a pasar por la espada, todos morirán. Le dice lo que le iba a pasar Natán. Pero lo asombroso de esto es que David se arrepiente, se arrepiente, y en el momento mismo que dice que se arrepiente, David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y fíjense cómo sigue, ¿no? Natán le respondió: el Señor, por su parte, ha borrado tu pecado, no morirás. Fíjense, la respuesta instantánea, eso impresiona. La respuesta instantánea que Dios a través de Natán le da a David. Apenas este manifiesta su arrepentimiento, Natán enseguida le dice: Dios ya perdonó tu pecado. Enseguidita que David se arrepintió, enseguidita Dios a través de Natán le dice que Dios había perdonado su pecado. Y esto me llega a la conclusión que el perdón de Dios no es un largo trámite burocrático. De algún modo, el perdón ya está, es solo que Dios está esperando que estemos dispuestos a recibirlo y sobre todo a arrepentirnos y pedirle el perdón. Entonces, nuestro arrepentimiento no es para tratar de convencer a Dios de que nos perdone, es más bien al contrario. Él ya está convencido de que necesitamos su perdón y de que sin ese perdón no podemos sino hundirnos en nuestra miseria, en nuestras contradicciones, en nuestros bajos apetitos e instintos. A quien hay que convencer no es a Dios para que perdone nuestros pecados, hay que convencer es al hombre mismo. Para convencerlo mejor, Dios entonces envió a su Hijo. Entonces lo que viene a hacer Cristo no es a convencer a Dios para que perdone nuestros pecados, porque precisamente para eso lo envió Dios a Jesús, para perdonarlo. Lo que Jesús viene a hacer es entonces destruir la cárcel de esa pasividad, de esa desesperación que el pecado va creando en nosotros. Fíjense lo que decía Santa Catalina de Siena. Dice: ¿cuánto sufre el pecador para poder seguir pecando? ¿No? ¿Cuánto sufre el pecador para poder seguir pecando? Y asociemos, vamos con un ejemplo de pecado, supongamos, ¿no? La infidelidad, tanto de la mujer como del varón. Hoy estoy con infiel, bueno, ya que lo presenta la primera lectura, vamos con eso, ¿no? ¿Cuánto sufre, ¿no?, el que está siendo infiel?
Y por eso dice Santa Catalina, con ese ejemplo vayan pensando lo que yo les digo lo de Santa Catalina. Dice, ¿cuánto sufre el pecador para poder seguir pecando? Tiene que acallar su conciencia, amordazar su inteligencia, negar lo que es evidente, presenciar cómo caen en pedazos cosas que en el fondo ama, como la propia salud, los amigos e incluso la vida misma que se va y no vuelve, y ni hablar de la familia que está destruyendo, ¿no? Y dice Catalina, pecar no es fácil, requiere perseverancia, esfuerzo y aguantar muchos dolores, pero el pecador sufre todo esto para obtener lo que le promete su ídolo, ya se trate de la fama, el placer, el poder o el dinero. ¿Cuánto sufre el pecador? Y bueno, vemos en el Evangelio a una pecadora que sufría hasta las lágrimas. Se presenta, el Señor es invitado a la casa de un fariseo, dice Simón que se llamaba, está a la mesa en la casa de ese fariseo. Jesús no rechazó la invitación, a pesar de que los fariseos hacían la vida imposible a Jesús, como los saduceos, pero Jesús aceptó la invitación. Anda a saber cuál era la intención que tenía este fariseo de invitar a Jesús. Pero bueno, Jesús acepta. Pero también va sin ser invitada una mujer que era famosa, pero famosa por su mala fama, porque era una pecadora. Y ella, sin haber sido invitada, se metió en esa fiesta, en ese banquete, donde estaba sentado a la mesa su médico. Y con santa de vergüenza le pidió la salud. Se metió inconvenientemente, porque sabía que convenientemente necesitaba ir a los pies de su médico, ¿no? De aquel que le iba a ayudar. Se acercó entonces no a la cabeza, sino a los pies del Señor. Se acercó a los pies del Señor, la que durante mucho tiempo había deambulado por malos caminos, ahora quería el verdadero camino, quería el camino con mayúscula que es Jesús. Y ahí entonces ella quería seguir las buenas pisadas, las pisadas de nuestro Maestro. Primero dice, derramó lágrimas que son como la sangre del corazón, y lavó los pies del Señor con el servicio de la confesión. Los secó con sus cabellos, los besó, los perfumó. Sin hablar, casi calladamente, ella demostró mucho amor. Lo que nos decía Jesús, ¿no? El que mucho ha pecado, mucho se le ha perdonado, más amor demuestra. Ella tocó al Señor bañando, besando, secando, perfumando sus pies. Y por otro lado tenemos a ese fariseo que se creía justo, que se creía santo. De los fariseos había dicho Isaías, que ellos afirmaban, apártate de mí, no me toques, porque yo soy puro. Jamás el fariseo hubiera dejado que esta mujer lo toque. Y por eso mismo pensó el fariseo, si realmente este era un profeta, tendría que darse cuenta qué clase de mujer es esta acá. Si fuera un profeta, tendría que saber quién era que se le acercó a besar y a lavar sus pies con sus lágrimas y a secarlo con su cabello. Creyó que él no la conocía porque no la rechazó. ¿Qué hubiera hecho Jesús si la conocía? Y la conocía, ¿no? Por supuesto que la conocía. Y si él no vino a los sanos, vino a los enfermos. Entonces, ¿de dónde saca el fariseo que él no la conocía? ¿Qué debería haber hecho Jesús si la conocía? Dijo el fariseo, decía eso el fariseo, ¿no? El fariseo que invitó al Señor y luego se burla de él. El fariseo que le da de comer al Señor y no entiende por quién tiene que ser alimentado, ¿no? El fariseo tiene que ser alimentado por el pan de vida que es Jesús. Y ahí estamos entonces en esa escena. El fariseo que quiere aplicar justicia, pero alguien decía, justicia sin misericordia es la mayor de las injusticias. Justicia sin misericordia es la mayor de las injusticias. Qué lindo y pensemos esta frase para nosotros también, ¿no? Cuántas veces uno tendrá que ser justo en la vida familiar, tendrá que tomar medidas, tendrá que tomar decisiones. Justicia sin misericordia es la mayor de las injusticias. Y
Y así pensaba este fariseo, justicia, solamente justicia. Y entonces el fariseo se lo recuerda ahí nomás. En cambio la mujer, esta mujer pecadora que lloró sus pecados, que lavó con sus lágrimas, que son la sangre del alma, podemos decir así, lavó los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Ella, al distinto del fariseo, se acercó al Señor impura para volverse pura. Se acercó enferma para volverse sanada, curada. Se le acercó confesando sus pecados para después salir profesando a este Jesús, Hijo de Dios, que perdonó sus pecados, sus numerosos pecados. Este es el Dios que tenemos nosotros, un Dios cercano, un Dios que viene a sanar, un Dios que viene a perdonar, un Dios que viene a traernos la paz, ¿no? Esa paz que se consigue comenzando por el perdón. ¿Recuerdan ese domingo? No me acuerdo si era el domingo de Pascua, pero después salió un segundo domingo de Pascua también, que hablábamos las 4 cositas que nos había regalado Jesús, cuando dijo: la paz esté con ustedes. Los envió a la misión, después sopló sobre ellos, dándole el Espíritu Santo, y después les dio el poder para perdonar los pecados. Y decíamos que desde Jesús era paz, misión, Espíritu Santo y perdón. Pero nosotros, para obtener la paz, teníamos que empezar por el perdón, guiados por el Espíritu Santo, para poder misionar y así lograr la paz. ¿Queremos paz? Empecemos por perdonar. Pidámosle esto a nuestro Señor por medio de nuestra mamá María Santísima. Que así sea. Nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso,